periodismo investigativo. Señor abogado, doctor Juan Carlos Moncada, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Un saludo para la mesa de trabajo, para sus oyentes. Bueno, usted es uno de los abogados en ejercicio más prestantes del país y son reconocidas sus actuaciones en el mundo del derecho financiero y del derecho societario. Y estamos hablando de que aquí hay que recuperar el ánimo de inversión y que la gente venga a trabajar en Colombia. Y uno se pregunta, ¿y cómo en medio de esta jungla normativa, de esta inflación legislativa, donde nadie sabe qué está vigente, ni cómo comportarse, ni qué hacer, ni cuáles son las superintendencias que rigen, ni cuáles son las normas que obligan? Sus comentarios sobre el particular, doctor Moncada. Tantas entidades con competencias regulatorias, por su parte en el Congreso el Congreso sigue empeñado en la idea de que es sacando leyes y no derogándola, que es haciendo más complejo el sistema legal y no simplificándolo, que es generando trámites y requisitos adicionales y no desembarazando la actividad económica, la actividad empresarial, la actividad ciudadana, que se solucionan los problemas. Este es un tema, doctor Londoño, que rápidamente deberíamos conectar también con el tema de la reforma a la justicia, porque las preocupaciones que nos rondan a ese respecto están directamente asociadas con esa jungla normativa de que nos habla usted en la introducción de esta conversación y que nos preocupan particularmente esta semana porque venimos esperando los términos, el contenido, la propuesta concreta de una reforma constitucional a la justicia que ha prometido el gobierno para esta semana, que nos tiene impacientes, pero que también nos tiene pensativos acerca de su alcance y acerca de las propuestas de solución a ese problema de la inflación legislativa, de esa desesperante producción de normas jurídicas en nuestro país, pero también a otros problemas tan graves y tan sensibles que deberíamos abocar en este momento. Así que muy pensativos de que efectivamente esa propuesta de reforma a la justicia, doctor Londoño, contenga propuestas útiles y propuestas prácticas para la solución de problemas de tanto alcance. Doctor Juan Carlos Moncada, cuando a usted le llega un cliente del exterior o un cliente muy importante en Colombia que les dice, bueno, yo quiero invertir, yo quiero correr los riesgos, yo quiero asumir el trabajo de producir en Colombia, pero dígame cómo comportarme, a qué normas me tengo que sujetar, qué es lo que está vigente en Colombia en la materia que a mí me interesa, ¿ustedes qué le pueden contestar? Bueno, es una situación que muchas veces deriva en conversaciones vergonzosas. Un inversionista extranjero, aunque este también es un problema de inversionistas nacionales, tiene todos los problemas del mundo para acceder aquí, a pesar de que en el afán que todos tenemos por viabilizar una economía más dinámica, por viabilizar el ingreso de capitales extranjeros útiles al país, tratamos de minimizar un poco ese tipo de obstáculos y de embarazos, pero no es sino que se imaginen los oyentes el problema de un extranjero para abrir una cuenta en un banco aquí, el problema de un extranjero para tomar una cuenta y tener un teléfono celular, el problema de un extranjero para tomar una cuenta de Wi-Fi, el problema migratorio, porque Colombia es un país tradicionalmente muy cerrado y muy requisitivo con respecto a las posibilidades de llegada de compañías extranjeras al país. De manera que solamente esos detalles ya indican un nivel de estrés y un nivel de complicación que van desanimando a la gente desde el principio. Si uno no insiste y si uno no se las arregla para ayudar con ideas prácticas a ese respecto. Pero esa es solo una preocupación, hay varias otras. La segunda podría ser cómo hace un empresario extranjero, un empresario local para llevar a cabo una idea de negocio, no solamente poder crear una SAT, no solamente poder tener una estructura empresarial propicia, sino es también poder desarrollar el negocio. Y en Colombia tenemos muchas dificultades
para desarrollar negocios y particularmente en ciertos sectores, en el sector minero, en el sector agrario, en el sector de infraestructura tenemos unas dificultades tales que durante la ejecución, durante la marcha de un negocio, pues lo inviabilizan. No es sino que pensemos en el socorrido tema de las consultas a las comunidades y de las consultas previas, pero tampoco se queda el problema en el tema de la ejecución, es también la solución de litigios a la hora de los conflictos, porque cuando tenemos una solución de litigios que puede llevar a una determinación de quién tiene la razón, al término de 4, al término de 6, al término de 8, de 12 años, pues ya no estamos hablando de decisiones de mercado, ya no estamos hablando de un clima de negocios que le dé confianza a un tercero para poner $1 aquí en el país, sino que estamos hablando de circunstancias que se pueden solucionar desde luego, que no las estamos solucionando y que desaniman a cualquier inversionista que quiere hacer negocios en el país, que quiere traer aquí soluciones tecnológicas o soluciones de negocio. Doctor Juan Carlos Moncada, hemos mencionado esta jungla normativa y ahí nos estamos refiriendo a superintendencias y a ministerios y a institutos que dictan normas a través de circulares y de cartas y de manifestaciones que hacen, que se vuelven de obligatorio cumplimiento para todos, de manera que si uno quiere consultar qué está vigente, no le basta con el diario oficial o las circulares están apareciendo todas en los diarios oficiales, y entonces de qué tamaño está saliendo el diario oficial para que uno pueda consultar a qué conducta está uno obligado, doctor Moncada. Y no es solamente la complejidad de las fuentes normativas, la complejidad ofuscante de las fuentes normativas en el sector administrativo en Colombia. Ya está, digamos, muy diagnosticado el hecho de que la potestad reglamentaria en Colombia se democratizó, se socializó, se redistribuyó de una forma tal que nos va a enloquecer. Aquí todas las autoridades tienen potestad reglamentaria, la tiene la organización electoral, la tiene la superintendencia, la tiene la Contraloría, la Procuraduría se reserva también sus propias regulaciones, no digamos los ministerios, no digamos las comisiones de regulación, no digamos ya las autoridades de impuestos, y no digamos ya las interpretaciones habituales de los funcionarios. También tenemos que mencionar el hecho de que nosotros tenemos un problema enorme y en perspectiva es un problema prácticamente suicida para nuestra economía, que es el problema de la falta de definición, el problema de una jurisprudencia y de una producción normativa por parte también de los jueces, porque este es un tema que ya no es un tema de exhibición doctrinal, sino un tema de ocurrencia práctica, y es que tenemos a los mismos jueces del mismo nivel, a jueces del mismo nivel de distintas corporaciones opinando todos los días sobre los mismos asuntos. Entonces tenemos opinando sobre el Galeón San José, para mencionar un tema que ha tratado usted o sobre el cual ha mantenido sintonía en la hora de la verdad. Tenemos a jueces de la Corte Constitucional opinando sobre el Galeón San José, a los jueces de la Corte Suprema de Justicia opinando en casación sobre el Galeón San José, a los jueces del Consejo de Estado, los magistrados en el Consejo de Estado opinando sobre el Galeón San José en acciones populares. Entonces, si tenemos a 4 altas cortes, incluyendo el Consejo Superior de la Judicatura, opinando frecuentemente sobre los mismos asuntos, ¿de qué precedente judicial vamos a hablar? ¿Qué disciplina judicial podemos esperar? ¿Qué certidumbre, qué calculabilidad podemos tener de las decisiones judiciales? ¿Qué capacidad tienen los empresarios para aterrizar el asunto en el punto en el que usted empezó? ¿Qué capacidad tienen los empresarios para anticipar razonablemente la decisión de los jueces si tenemos un sistema judicial que hace absolutamente imposible la calculabilidad, la predecibilidad, la predictibilidad de las decisiones? Y esto no es un tema que atañe simplemente a los abogados, y no deberíamos desistir de transmitir la utilidad práctica de esto. Y la utilidad práctica es que si tenemos una jurisprudencia que dispara para todos lados con respecto al mismo asunto, pues tenemos un país menos competitivo y tenemos unos empresarios nerviosos y unos empresarios mucho más asustados, mucho menos seguros, mucho menos confiados para ingresar a nuestro país o para ampliar su portafolio de inversiones. Doctor Juan Carlos Moncada,
retomo el tema que usted propuso, que es delicadísimo, de las decisiones judiciales. ¿Cuándo hace tránsito a cosa juzgada una decisión en Colombia? Los colombianos huyéndole a los procesos ordinarios. Usted recuerda el viejo chiste, yo no sé si usted es de la generación que lo contaba, que la vida probable útil de un abogado es de 2 ordinarios. Eso no es posible. Un ordinario, pues, entre primera instancia, segunda instancia y casación podría durar 20 años o 25 años. Entonces la vida probable útil de un abogado era de 2 ordinarios. Pero entonces la gente se fue hacia los tribunales de arbitramiento. Las cámaras de comercio prestaron un gran servicio. Crearon los centros de conciliación y arbitraje. La gente dijo, aquí hay un respiro. Y empezaron a producirse decisiones arbitrales ágiles, dictadas por personas especializadas en la materia de que se trata, que los jueces casi nunca son especialistas en esas materias de cierta complejidad, e íbamos muy bien cuando empezaron los procesalistas. Entonces alguien se inventó los recursos de nulidad de los laudos arbitrales ante lo contencioso administrativo, y ahí empezó el desorden. Y después se han inventado las tutelas contra todo, tutelas contra los laudos arbitrales, tutelas contra las decisiones de anulación de en los tribunales contenciosos administrativos, y entonces esto es la locura. Y yo le pregunto, cuando a usted le dicen, ¿cuándo hizo definitivamente tránsito a cosa juzgada una decisión judicial? ¿Usted qué puede contestar? Esa es una idea ya francamente romántica. Por supuesto que no podemos desistir de considerarla una guía de nuestro sistema legal. Serían gravísimas las consecuencias de considerar que la cosa juzgada ya no es una institución valiosa. Pero vea, doctor Londoño, primero ese chiste todavía circula. Algunos les puede parecer exagerado, pero le quiero contar que el año pasado un ciudadano de 85 años ya, a un ciudadano de 85 años le correspondió tutelar contra el Consejo de Estado a ver si conseguía que al fin se resolviera la segunda instancia después de 33 años del caso de la segunda de las Torres del Hilton aquí en la Séptima en Bogotá. Un debate judicial que se presentó en los años 80 a ese respecto no se había resuelto en segunda instancia y hubo que presentar una tutela. Le correspondió a este ciudadano ir en tutela a ver si de pronto los jueces, no para que se fallaran determinados sentidos, sino para que por fin se tomara una decisión sobre ese particular en un caso que llevaba a consideración judicial 33, 34 años. De manera que el problema que nosotros tenemos de morosidad judicial, seamos francos, es gravísimo. Pero tenemos un problema mucho más allá. El problema que tenemos más allá, doctor Londoño, es que la judicatura, nuestros jueces, quienes están pensando sobre el funcionamiento de la reforma a la justicia, no se están dando golpes de pecho, no están haciendo la crítica suficiente, la autocrítica suficiente, no están teniendo el sentido de responsabilidad de mirar hacia adentro de la rama judicial, del sistema judicial, identificar y detectar sus fallos y asumir sinceramente el propósito de no repetirlos o de resolverlos. Por ejemplo, doctor Londoño, este es un debate en el que es imposible no mencionar el hecho de que los barómetros de opinión, los más recientes, estamos hablando de Gallup Poll, por ejemplo, de quien conocimos un barómetro en junio de este año, nos habla de una caída continua de la percepción de los ciudadanos con respecto a la tarea de nuestro sistema judicial, continua de los últimos 18 años. En el caso del sistema judicial, por ejemplo, en junio, Gallup Poll nos dijo que la desfavorabilidad del sistema judicial cayó de un 35% a un 79%. En el caso de la Corte Suprema de Justicia, esa desfavorabilidad cayó del 60% al 32%, de favorabilidad del 60 al 32%, y en la Corte Constitucional una favorabilidad del 51 al 38%. Pero fíjese usted lo que están pensando los ciudadanos con respecto a la capacidad de solución del sistema judicial de sus problemas. Entonces, ese es el problema más delicado que tenemos, que no hay capacidad autocrítica, que el sentido autocrítico es por lo menos muy débil en este país.
Pero además el tema de la tutela, doctor Fernando, este es un asunto que se ha discutido mucho. Yo tengo una percepción, un criterio muy consolidado en el sentido siguiente: no hay ninguna posibilidad, ni la más remota, de que nosotros solucionemos el problema del choque de trenes, el desorden tan espantoso de nuestra jurisprudencia, porque insisto en que no es solamente la inflación legislativa que también nos va a enloquecer, sino que es la indisciplina de la jurisprudencia, la dificultad de tener unas orientaciones jurisprudenciales sólidas y relativamente tranquilas. No se va a solucionar mientras tengamos 4 altas cortes que al mismo tiempo resuelven sobre los mismos asuntos por distintas razones, pero además que tienen competencias de instancia. Cuando uno tiene a una alta corte resolviendo sobre los temas penales de parlamentarios y otros altos funcionarios como competencias de instancia, cuando uno tiene al Consejo de Estado resolviendo en pérdida de investidura, pero también resolviendo como instancia en numerosos otros asuntos, cuando tiene a la Corte Constitucional resolviendo como instancia en materia de control constitucional, pero también en materia de tutela, y al Consejo Superior de la Judicatura en lo suyo, sin mencionar el tema de la JEP. Cuando tiene todas esas altas cortes, ninguna de las cuales se debe a la otra, ninguna de las cuales responde funcionalmente a la otra, responde jerárquicamente a la otra, resolviendo todas al mismo tiempo sobre asuntos coincidentes, no hay ninguna posibilidad de conseguir que tengamos una disciplina judicial o un comportamiento jurisprudencial tranquilo, y por lo tanto la tutela seguirá siendo, mientras esa circunstancia permanezca, mientras ese diseño institucional permanezca, la tutela seguirá siendo un instrumento que va a añadir instancias adicionales, que va a servir de pretexto a la discusión eterna e infinita de todas las decisiones judiciales y administrativas, y por supuesto de las decisiones arbitrales también, como usted lo menciona, porque las decisiones arbitrales aquí son decisiones que se asimilan a decisiones jurisdiccionales y por lo tanto también son también son pasivas de la proyección o de la aplicación de la acción de tutela, de manera que las causas de ese problema, doctor Londoño, yo no se las endilgaría específicamente a la tutela, yo se las endilgaría a un diseño constitucional, institucional de un país de locos. De un país de locos, no cabe duda, y es que la tutela contra las decisiones judiciales es un engendro de Satanás, porque dice la Constitución, ahí está dicho, que la tutela es para proteger los derechos de los que no han tenido acceso a un juez que le administre justicia, pero este tuvo acceso al juez, el juez dictó sentencia y aparece otro juez que corrige lo que el juez dijo, y a veces es un juez de inferior jerarquía el que corrige al Consejo de Estado o a la Corte Suprema de Justicia. ¿Un manicomio? ¿Esto es lo que se convirtió? ¿Es un manicomio? Cualquier trabajo de simplificación que se haga es un trabajo bienvenido, urgente, y tiene que hacerse a fondo, por Dios, a fondo, para evitar que los procesaliadores se queden con el derecho en Colombia, lo que significa que en Colombia no hay derecho. Entonces, nunca una sentencia se transitó a cosa juzgada, nunca nadie puede estar tranquilo con lo que decidió un juez, porque puede venir otro juez a resolver lo contrario, y puede venir otro sistema y otro tutelazo por todas partes, y la gente se enloquece. La gente se enloquece y entonces... Y porque hay demasiados jueces resolviendo sobre lo mismo, doctor Londoño, con distintos pretextos. Yo le hago una pregunta, doctor Londoño, ¿usted sabe cuántos magistrados auxiliares tenemos en las altas cortes en Colombia? Insisto, en las altas cortes, magistrados auxiliares. Tenemos 332 magistrados auxiliares. Ave María. Para un número de 127 magistrados. Estamos hablando de una horda, estamos hablando de un ejército de magistrados auxiliares. Ese dato se lo menciono porque, insisto, que no es solamente el diseño específico de la tutela, es que hay un entorno judicial que debería ser revisado con toda franqueza y con toda determinación. No puede ser que nosotros tengamos más magistrados en las altas cortes que senadores, y no puede ser que esos magistrados a su vez deleguen su poder, su prestigio
su tarea en 332 magistrados auxiliares y sigue creciendo porque ahí viene la famosa sala de juzgamiento y de instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que va a tener 7 magistrados adicionales con sus respectivos magistrados auxiliares. Nosotros tenemos que revisar el diseño completo de nuestra institucionalidad, doctor Londoño, y eso comprende varios otros aspectos que no sé si tengamos tiempo de tratar en esta oportunidad. Pues tendremos tiempo de tratarlo en otra oportunidad, porque este es un tema que al ciudadano lo deja perplejo, doctor Moncada. El ciudadano dice, bueno, ¿y entonces yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Contratar abogados y abogados y abogados, y cada uno saca una sentencia y la sentencia es contraria, y lo que opinan en la Corte no es lo que opinan en el Consejo de Estado, y lo que opinan en la Sala Civil de la Corte no es lo que opinan en la Sala Penal. No, esto es una locura, esto es una locura. Doctor Moncada, permite... Sí, no, dígame. No, que algún tema adicional que le quería mencionar es el siguiente, es que también yo insisto en el comienzo, en la idea del comienzo de esta conversación, en el sentido de que tiene que haber un poquito más de autocrítica. Hay un decreto del año 1978, un decreto reglamentario y por lo tanto de una dureza jurídica, como usted confirmará, una dureza jurídica, digamos, inferior, un decreto reglamentario que reguló sobre el tema de los descansos y otros temas laborales de los funcionarios judiciales. Ese decreto de 1978 fue respaldado muy maliciosamente en una norma de la Ley 270 de Administración de Justicia, una cosa inexplicable. Y ese decreto dice lo siguiente, dice que en el caso de los magistrados de las altas cortes, los magistrados tienen derecho a 5 días al mes remunerados, a 5 días cada mes remunerados, lo que suma 60 días al año, 5 días de descanso remunerados, libres cada mes. Y uno se pone a hacer la cuenta de esos días de la sumatoria de días de descanso de los jueces del más alto nivel en nuestro sistema judicial, y uno se encuentra con que esos 5 días suman 60 al año, más 48 sábados, más 48 domingos, más 22 días de vacancia judicial, más 10 festivos, más 7 días de Semana Santa, más un día de la rama judicial, y le da 196 días de descanso. Ave María. Y uno dice, bueno, ese es un privilegio, ese es un estándar de descansos que no tiene ningún otro empleado en nuestro país, y que uno no entendería que existe una razón objetiva o un criterio que permita justificar que en el caso, por ejemplo, de un magistrado tenga derecho a descansos remunerados 2 meses y medio más que un trabajador estándar que trabaje de lunes a viernes en nuestro país. Entonces, a eso me refiero con que tiene que haber un poco más de autocrítica también desde la rama judicial para ayudar a superar los problemas que tenemos, ayudar a añadir esfuerzos adicionales en la solución de los problemas de la mora judicial y de la mora judicial y de tantos otros problemas que se deberían abordar en un proyecto de reforma a la justicia, que sin duda tendría que preocuparse y justificarse en el hecho de añadir competitividad al país y añadir seguridad jurídica. Seguridad jurídica, se habla de seguridad jurídica todos los días, pero ¿cuál seguridad jurídica si la gente no sabe cuándo sale una sentencia que haga tránsito a cosa juzgada y que sea el punto final? Esto lo dijeron los jueces, quedó dicho, bien o mal, pero quedó dicho, ¿no? Siempre hay una posibilidad, porque el juez se puso a equivocar, porque las vías de hecho, porque por aquí, porque por allá, recursos, más recursos, tutelas, más tutelas, para enloquecer a la gente, y esto se convirtió en un verdadero manicomio. Y le añado un dato adicional, ese tema del bloque de constitucionalidad, doctor Londoño, es un tema relevante porque añade fuentes normativas extranjeras que van entrando a nuestro país sin ningún criterio, sin mucha consideración, sin mucho análisis, sin mucha ponderación. Entonces ahora no solamente estamos ante el ataque y ante el tsunami de producción de normas a nivel administrativo, a nivel legislativo, a nivel de reformas constitucionales, no estamos ante la amenaza, ante el tsunami también de decisiones judiciales frecuentes, inestables, en distintas vías, sino que también estamos bajo la influencia y bajo la amenaza, diría yo,
de una cantidad de estatutos y de normas internacionales que se integran en una doctrina que no dudo en calificar de esnovista y que trae a nuestro país unas fuentes normativas de dudosa aplicación que restan interés a nuestra norma constitucional, que pretenden igualarse con ella bajo esta doctrina o bajo este empaque del bloque de constitucionalidad, añadiendo todavía más una problemática mayor o dificultades de interpretación y de aplicación de normas, y añadiendo mayores problemas a la realización de negocios en nuestro país y a la realización de los derechos en última instancia. Siquiera mencionó usted eso porque se nos pasaba el bloque de constitucionalidad. Otro enredo monumental. Y el bloque de constitucionalidad está por encima de la Constitución. Entonces, por eso hay algunos que dicen que el acuerdo con unos bandidos, el acuerdo con las FARC, suscrito en un país extranjero por unos delegados del presidente Santos, tienen la significación que tienen las normas constitucionales o están por encima de ellas. Era lo que nos faltaba. Doctor Juan Carlos Moncada, seguiremos hablando de este tema, el manicomio en que está convertido el orden jurídico, y esto tiene que cambiar. La seguridad jurídica es la simplificación para volver a aquel res judicata pro veritate habetur. La cosa juzgada se tiene por verdad. Y puede haber equivocaciones, las habrá necesariamente, pero en algún momento tienen que terminar los litigios en Colombia o nos enloquecimos todos. Doctor Juan Carlos Moncada, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, un saludo para la audiencia. Bueno, aquí me dicen que esto es la Torre de Babel, esto es el manicomio, esto es la locura, esto es la locura. Aquí ya nadie sabe ni qué está vigente ni qué es obligatorio. Y entonces son las leyes y es el bloque de constitucionalidad y es la Constitución. Y son las decisiones de las Cortes y son los precedentes judiciales y las circulares de los superintendentes y las cartas de no sé quién. Y todo es una locura. Y cuando se va a litigar, nunca se sabe cuándo terminó el litigio. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es lo que tiene que cambiar. Y esperamos que con el proyecto de reforma constitucional que le va a presentar el presidente Duque al Congreso de la República se solucione este enredo, se resuelva esta Torre de Babel que nos comió. Juan Carlos Moncada, abogado muy distinguido, abogado litigante, estaba con nosotros en la hora de la verdad.